Ante acontecimientos donde menores, adolescentes y jóvenes se vieron víctimas de violación en algunos estados, sus legislaturas trabajan por aplicar leyes más severas contra violadores, específicamente en la castración química. En el Congreso del Estado de Sinaloa, recientemente fue presentada una imitativa que permite castrar químicamente a los violadores. La intención es reformar el párrafo primero del artículo 179 y adicionar la fracción cuarta del artículo 180, ambos del Código Penal, para el estado de Sinaloa, con la intención de erradicar el delito de violación. En Aguascalientes, pese a que son pocos, pero muy notados los casos, están muy lejos de que alguna fracción parlamentaria se aviente al ruedo legislativo, ya que primeramente es necesario hacer reformas al artículo primero, capítulo 1 de los Derechos Humanos y sus garantías de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como lo explica el diputado Luis Fernando Muñoz de la Comisión de Justicia. La Constitución General de la República prohíbe las penas infamantes y no sé si frente a los protocolos internacionales y los criterios que la Suprema Corte ha emitido al interpretar lo que de estos instrumentos, una vez que pasan a formar parte, estos instrumentos internacionales que una vez que pasan a formar parte del derecho positivo mexicano, por la adscripción del Estado mexicano a estos protocolos, habría que valorar si no se consideran como prácticas infamantes, porque de ser el caso no tendrían viabilidad. En México están prohibidos los azotes, las mutilaciones, las afectaciones metabólicas, las acciones de carácter infamante, de degradación física, que se le apliquen a cualquier ser humano por su propia y sola condición de serlo. Ya hay una prohibición en la Constitución General de la República en la materia. A esto agréguele que recientemente, en menos de una década, el gobierno mexicano decidió abrirse francamente a criterios de ampliación sobre esta y otras materias. Ese es el origen, por ejemplo, de la reforma que hubo al artículo primero de la Constitución General de la República en materia de derechos humanos. Precisó que si bien pudiera ser una medida muy severa, los protocolos en materia de derechos humanos limita que siquiera se aborde el tema, ya que las leyes penales actuales dictan una sentencia que deberá cumplirse en los reformatorios. Entonces, si usted agrega lo que ya traíamos en la Constitución General de la República, que han reproducido las constituciones de los estados, más este cambio de paradigma que ha venido paulatinamente dándose por cambios a disposiciones de carácter internacional que han sido cobijadas por el derecho positivo mexicano, encontraría complicado de entrada poder decir que estaríamos a favor de poderlo hacer. Habría que pugnar por cambios en la materia, en la legislación, no solo estatal, sino nacional, y a su vez, si el gobierno mexicano, el Estado mexicano en su momento ha adscrito estos protocolos e instrumentos internacionales, tiene que emitir acciones de reserva de partes o de la totalidad de estos instrumentos para poder hacer los cambios en la Constitución General de la República y posteriormente las locales. Aun y cuando no se toma en cuenta el tema, lo más seguro es que en la actualidad muchos son los violadores que están purgando su delito, pero ¿cuántos más habrá en la calle esperando su siguiente víctima? Aquí un tema más de investigación. Ahí están nuestros protocolos internacionales, convenciones que el gobierno federal, el gobierno y el Estado mexicano han firmado en una evolución gradual que no se hizo tampoco en un momento de generación espontánea, sino que ha venido de mucho tiempo atrás. Fácil este movimiento de conciliación entre la legislación internacional y nacional tiene 3 décadas. Se lo digo porque recientemente, por ejemplo, estaba yo estudiando el asunto en materia, por ejemplo, de derechos de niñas y niños. Es el 1 de enero de 1991 cuando empezó toda esta revolución en materia de reconocimiento de derechos de la infancia y la niñez y la adolescencia. Pues México se adscribió abiertamente a estos nuevos paradigmas. Entonces aquí el caso es lo mismo, tiene que ver con la modalidad de aplicación de criterios de justicia y de penas. Y si México se ha afiliado a estas visiones, y tan lo ha hecho que ha modificado el artículo central de la Constitución, que es el primero, imagínese usted cómo podemos hacer un cambio en la Constitución local y luego en la legislación penal. No podemos. O sea, perdóname, pero no podemos. Con todo y que yo estoy a favor de que tenemos que castigar ejemplarmente a estos sujetos. Quizá no sea la salida a la castración química. Otro tipo de medidas, más tiempo en la cárcel o alguna cosa así. Con imágenes de Jesús Hernández para Mi Ciudad, Salomón Hernández.